empezó a marchar todo relativamente mal. Al salir del colegio perdí parte del foco, ya no le encontraba sentido a hacer lo mismo todos los días, así que empecé a vivir más. Y así fue, la pasé muy bien. Pero dejé de hacer todo lo que en ese momento me definía. Al año siguiente al entrar en la universidad, todo iba perfecto, estaba muy entusiasmado, tenía amigos en la U, me estaba yendo bien, hasta que falleció un tío cercano. Desde ahí todo fue en caída libre, todas mis ganas de superarme día a día se fueron, dejé de ir a la uni, dejé de cuidarme, y poco a poco me descuidé más y más, vivía en otra ciudad, perdí casi un mes de clases, al volver creí que podría sobrellevarlo, pero fue aún peor. La vida de un veinteañero es un asco. Cumplí 20 hace 2 días. Mi vida es un caos, estoy en segundo semestre de civil industrial y me siento medio perdido. Sé exactamente lo que debo hacer pero aún así no lo hago, procrastino constantemente, tuve un cuadro depresivo grave, eso se supone que ya no lo tengo, porque no lo siento de la misma forma. Hace unos años tenía una ambición insaciable, quería conquistar el mundo, superar barreras, demostrarme que era capaz, y lo fui, hasta salir del colegio tenía una vida excelente, me despertaba todos los días a la misma hora, hacía ejercicio, contaba calorías, leía, estudiaba, era amable, todo estaba marchando relativamente bien, hasta que me empezaba a dejar de lado cosas vitales como la comida o la higiene, no me van apps, no comía, ni siquiera usaba ropa limpia, estaba todo el día en la pieza con una angustia indescriptible, algo que solo los que lo han vivido sabrán cómo se siente, bueno, luego de eso, que fueron unos 6 meses más de sufrimiento y agonía permanente. Volví a mi ciudad, creí que todo iba a mejorar, que con mi familia se me iba a ir la depresión. En parte fue así, ya no me daban esos ataques de ansiedad ni de pena, pero parte de mi ser, del yo se quedó allá, me siento incompleto, y no sé qué hacer. He intentado avanzar pero cada paso que doy siento que me deja igual o más atrás, mi papá me dice que lo haga aún sin tener ganas, pero él no entiende que a veces no puedo ni comer, que es algo fundamental para vivir. Estoy perdido, pero tengo que encontrar la salida, siempre lo hago, siempre lo he hecho, voy a dejar esto atrás y poder vivir la vida, que para eso está, no va a ser fácil, pero ya pasé algo que no todos serían capaces de soportar. Destruiré a mi yo actual y renaceré desde las cenizas para ser el ser más brillante y lleno de vida que alguna vez fui. Escribiré a diario mi evolución, quizás me haga un canal de YouTube, para que sea más fácil el contar lo que suceda. Estar ahí les daba la oportunidad de que incluso pudieran seguir trabajando para la empresa después de sus pasantías, y según su desempeño, era básicamente un trabajo asegurado. Además, si lograban hacer sus prácticas ahí, incluso si decidían dejar el lugar, lo que sería bastante tonto, haber tenido experiencia ahí dentro les podía abrir cualquier puerta. Cuestión que después de entrevistarse le dijeron a mi tía que llamara el próximo viernes, alrededor de las 3 de la tarde en punto, para agendarle la siguiente entrevista. Su problema fue que solamente le habían dicho eso a ella, no a su amiga. Pero mi tía, con el sentido de la moralidad e ingenuidad de un niño de 2 años, y siempre tomando las mejores decisiones. ¿Alguna vez tu novio hizo algo muy malo? Estoy en una relación desde hace 3 años. Vivo con mi novio desde hace unos meses, luego de salir del hospital tras un accidente muy grave que sufrí. Con él yo iba de parrillera, él solo sufrió una fractura leve gracias a Dios y yo estuve en coma, tuve múltiples fracturas en el rostro, perdí dientes y aún tengo varias cicatrices visibles. Sigo en recuperación médica activa, con citas constantes, exámenes y restricciones físicas y emocionales. El primer mes de estar viviendo juntos fue difícil. Yo venía saliendo del hospital, caminaba con dificultad, tenía mucho dolor y, como me explicaron los médicos, era posible que tuviera cambios en mi comportamiento o reacciones emocionales fuertes, producto del golpe en la cabeza. Tuve un par de episodios de ira en los que reaccioné mal con mi pareja, gritos, empujones, rasguños. Nunca con intención real de hacerle daño, pero sí reconozco que fue muy fuerte. Luego hablé con él, le pedí disculpas, me comprometí a mejorar y busqué ayuda. No volvió a ocurrir. Uno de esos días, en medio de una discusión, cometí el error de tener un cuchillo en la mano, ni lo levanté, ni estaba cerca de él, solo lo tenía mientras hablábamos, yo estaba a varios metros. Él me entendió en su momento. Pero lo que no supe es que todo lo que pasó, cada discusión, cada pelea, cada error mío, se lo contó a su mamá. Ladrón estafado por mi mamá con un pañal. Cuando yo era bebé tipo 1 año mi mamá había salido a hacer unos trámites no sé de qué, la vara es que en ese tiempo estábamos bien pobres por lo que solo llevaba mis pañales en un bolso viejo y horrendo de tela, mientras estaba caminando conmigo en la acera pasó un tipo corriendo y le arrebató el bolso sin pararse. Mi mamá ni siquiera le pegó el grito por el bolso porque se empezó a cargar de risa ya que ni las llaves andaba, lo único que había en el bolso era un pañal usado con caca y basura de dulces.
Quisiera poder ver la cara del ladrón cuando se dio cuenta que el bolso por el que se pegó una corrida solo tenía caca y basura, y ni siquiera lo podía vender porque estaba más feo que patear un huérfano. Mi exnovia me dijo que me alejara de ella porque ella me hacía mal y a los 2 días ella ya estaba con su ex. Yo había estado saliendo con una chica con la cual me enamoré y pues empezamos a conversar, nos hicimos novios. Pero un día me bloqueó de la nada, no supe de ella y nada por el estilo. A los 2 días después me escribe que me bloqueó porque no quería que la molestaran ya que tuvo un problema en su casa y cuando ella me lo estaba comentando. Yo estuve hablando con mis padres y cuando le respondí ella me dijo que no importaba y se molestó y cuando me habló me dijo exactamente eso, que ella me necesitaba. Y que yo no le puse importancia. Yo le expliqué el por qué no le había hablado pero aún así siguió molesta. Al otro día me escribió que iba a eliminar sus redes sociales por los problemas que tiene y me escribió que me alejara de ella. XQ había salido con su ex, que habían pasado cosas y se dio cuenta que estaba enamorada de él. Todavía me partió el alma saber eso, entonces fui con su mamá y le expliqué el por qué ya no seguía con ella y ella me dijo que estaba bien, que entendía cómo me sentía. En este punto es bueno aclarar que yo tenía el permiso de la mamá para ser novio de ella. Como a la hora después me escribió que me odiaba y que me iba a arrepentir de haber ido a hablar a su casa, yo solo le dije que estaba bien, que esperaba el momento para que lo hiciera y me dijo que ni ella y ni su ex querían saber de mí. Luego me escribió diciendo que dijo todo eso XQ solo quería que yo me alejara de ella y que todo era mentira, pero que me odia por haber ido a hablar con su mamá. Algo que me duele saber es que todo lo que me dijo es mentira, ya que no ha eliminado sus redes sociales y aún está en contacto con su ex. ¿Estuvo bien que haya ido a hablar con su mamá o fue una exageración ya que la mamá sabía lo de nosotros? Mi amigo casado confesó que ha estado enamorado de mí durante casi 15 años. Soy mujer, 25 años, él es mi amigo desde 6º grado y tiene 26. Siempre fuimos muy cercanos. En el instituto él me pidió salir 1 o 2 veces, pero yo dije que no me dejaban salir en esa época, y nunca volvió a insinuar nada romántico después. Avancemos al presente, los dos llevamos casados alrededor de 2 años. Fuimos a nuestras respectivas bodas, salimos con nuestras parejas, hacemos doble cita, nuestras vidas se entrelazan de forma muy normal. Él y su esposa nos han dicho que esperan tener hijos el próximo año, nosotros hablamos y planeamos como cualquier pareja amiga. Hace poco, una noche los dos estábamos despiertos y testeando, no es raro, llevamos siendo amigos 1 década y media. Él suele trabajar de noche y yo sufro de insomnio. Hablábamos de una serie que nos gusta y le dije, tienes que ver mis nuevos pants tematizados de la serie, y le mandé una foto solo de los pants porque me los estaba poniendo. Me preguntó si había camiseta a juego, dije que no. Entonces me pidió que le mostrara la parte de arriba que llevaba puesta. No era apropiado, así que me negué. En 2018 pasé por una ruptura muy dura y tomé decisiones malas. Esto importa. No recuerdo con claridad todo lo que hice en esa época, pero él me recordó que en 2018 yo le mandé cierto tipo de foto y que eso lo tuvo en la nube por un mes. Lo dijo luego de comentar, bueno, tampoco es que no lo haya visto ya, y volvió a pedirme mostrar la parte de arriba. Otra vez dije que no. Ahí fue cuando soltó algo que me dejó helada, me dijo que en realidad está enamorado de mí desde la secundaria. Me aseguró que está contento con su matrimonio, que sabe que yo estoy feliz en el mío, pero que siempre se preguntó qué habría pasado si hubiéramos estado juntos. Empezó a contar fantasías y cosas por el estilo. Yo no tenía ninguna señal de esto, o fui muy ciega, así que puse distancia con respuestas como wow, eso es fuerte. No quise convertir la cosa en una escena más incómoda. Al día siguiente me escribió para saber cómo estaba. Le dije que me sentía rara, que había rozado una línea que no debía rozar. Él se disculpó y dijo que no quería que nada cambiara, ni en nuestros matrimonios ni en la amistad, propuso dejarlo pasar y seguir como antes. Yo estuve de acuerdo. Para cerrar la conversación me dijo que si alguna vez quería escuchar más sobre sus pensamientos privados, le avisara. Yo no pienso aceptarlo. Ahora no sé cómo seguir. Valoro muchísimo la amistad, es una de las relaciones más longevas que tengo. Nunca había estado en algo así y me siento extraña. Hablé con mi marido. Le pareció raro pero lo tomó como un cumplido incómodo, me dijo que si volviera a pasar, lo cerrara rápido. Le expliqué que no siento lo mismo por mi amigo y que no tengo intención de engancharme con él. Fuimos honestos, hablamos sobre límites y acordamos reglas para el futuro. Me siento aliviada por haber sido honesta con él. ¿Soy culero por pedirle a mi esposa que me ayude a pagar el dinero que le pedimos prestado a mi hermana? El año pasado tuve a mi primer hijo. La verdad, no quería que naciera en un hospital público, así que estuve investigando cuánto costaría un parto en un hospital privado. Era bastante caro, pero hablé con mi hermana para que me prestara el dinero. Ella aceptó y me lo prestó. Hace poco, mi hermana me llamó para decirme que quería que le devolviera su dinero. Le dije que no lo tenía en ese momento, y se molestó. Intenté explicarle que mi situación laboral no está bien y que tengo algunos problemas económicos, pero no quiso escucharme. Me dio hasta finales de año para pagarle todo lo que le debo.
La verdad, no creo poder juntar todo ese dinero para entonces, ya que soy el único que trabaja. Por eso, se me ocurrió decirle a mi esposa que buscara trabajo para que me ayudara con los gastos y así poder reunir el dinero que le debemos a mi hermana. Pero mi esposa se enojó muchísimo, discutimos y se fue de la casa con el bebé. Después, me enteré porque mi hermana me llamó que mi esposa estaba en su casa y que fue a quejarse de mí, contándole cosas de nuestra vida que, en mi opinión, no le deberían importar. Luego mi hermana me reclamó, y yo le dije que ella no es nadie para decirme cómo llevar mi matrimonio. Ahora las dos están enojadas conmigo, y mi esposa no ha regresado a la casa. Siento que mi esposa está exagerando, y que mi hermana también está siendo injusta. Ella tiene dinero y sin problema pudo haberme regalado esa cantidad. Pero es egoísta. No sé si se da cuenta de que, con su actitud, también está afectando a su sobrino. ¿Mi familia me está traicionando? Cuando era niña fui abusa y viola, hace aproximadamente 5 años por parte de mi hermano mayor. Del lado de mi familia materna yo siempre fui la oveja negra, mi tía y mi abuela siempre me trataban mal, me menospreciaban, humillaban, etc. Pero todo cambió cuando mi abuela falleció. Mi tía se volvió más tierna conmigo, empática, me cuidaba y se preocupaba por mí. Él siempre fue muy querido y consentido por ellas desde su nacimiento, nos comparaban y yo veía cómo lo trataban como alguien de la familia y yo me sentía como una extraña. Hice público lo que me pasó cuando fui mayor de edad y salí de mi casa, recibí muchos mensajes de amigos y familiares disculpándose por lo que me pasó. Culpándose por no haberse dado cuenta aún cuando había muchas señales y por no poder haber hecho algo en ese momento. Que suponían que él era una mala persona y no les daba buena espina por malentendidos con otras niñas de la familia. La familia se dividió y muchos cortaron lazos con mi hermano para que no le pasara lo mismo a mis primas. Mi tía siempre había sido atenta conmigo, ha estado al pendiente de mí y mensajeándome para saber cómo estoy o felicitarme en ocasiones especiales. En estos días regresé a mi antigua ciudad de nacimiento, donde ocurrió todo, como terapia para mí, hacer cartas, quemarlas y cerrar de algún modo el ciclo y después de 6 años vi a mi tía y a mi prima. Prima que yo he amado como una hermana pero la relación se fracturó cuando me había ido a vivir a otro estado con mi mamá y ella sintió que la abandoné. No podían creer que yo estuviera ahí, ni yo porque tenía miedo que me rechazaran como lo hizo mi mamá porque ella me decía una cosa y me demostraba que creía y apoyaba a él, nos abrazamos y lloramos, platicamos un buen rato. No dejaba de decirme que entendía lo que me pasó y que no me juzga ni a mí ni a mi mamá por cómo ha manejado ella la situación. Me sentí apoyada pero empecé a ver la casa y me di cuenta que tenían fotos mías con el de antes de que pasara todo, me fui al baño porque me empecé a sentir mal y camino al baño me percaté de que en las fotos de graduación de mi prima estaba él, graduación que fue hace no más de 1 año, la cabeza me empezó a dar vueltas porque estaba confundida. No sé si no creen lo que me hizo o si no quieren problemas o si no quieren sentirse solas porque la familia es muy pequeña o si las cosas buenas que me dicen sean verdad o no. Sinceramente esperaba que cortaran lazos como el resto de la familia y me dolió ver eso porque creí que el lazo con ella se estaba reparando después de los malos tratos de antes, me siento traicionada, no sé si estoy exagerando o si es válido lo que siento. ¿Mi mamá es infiel? Creo que mi mamá le es infiel a mi papá y no es la primera vez. Ayer necesitaba pedirle algo prestado y entré a la habitación donde ella estaba y ella se estaba sacando fotos provocadora en lencería, trato de disimularlo diciendo que hacía calor pero la verdad no me lo creí. Y no tendría nada de malo si se las estuviera mandando a mi papá, pero ellos trabajan en la misma casa, y el teléfono de mi papá es ocupado la mayor parte del tiempo por mi hermana menor. Por lo tanto no hay forma que mi papá deje que esas imágenes estén en su celular. No se me ocurre otra cosa que la infidelidad, no sería la primera vez que siento que esto pasa, ya cuando era más pequeña se peleaban porque mi mamá salía a tomar con otros o llegaba borracha a horas inusuales de la noche. Además desde antes de que yo naciera se rumoreaba que ella le había sido infiel a los padres de mis hermanos e incluso que se prostí antes de conocer a mi papá. No quisiera dudar de ella pero no sé qué pensar, ya hay muchas actitudes suyas que me hacen desconfiar, llega borracha, a altas horas de la noche, esconde cosas, esconde sus mensajes, lo que no solía hacer. Mi ex y jefa está cada día más rara conmigo. Empecé una relación con una chica, y fue bastante complicada. Ella era muy celosa,
yo no supe gestionar bien la presión que ejercía en mí y para evitar sus enfados le ocultaba cosas, etc. Por lo que decidimos ser solo amigos, pero de vez en cuando volvíamos a recaer y a intentar estar juntos. Para complicar las cosas, por casualidad acabamos trabajando en el mismo sitio hace 4 o 5 años, ella como mi jefa y yo como empleado, pero hablamos y conseguimos llevarnos genial, hablábamos mucho por WhatsApp. Trabajábamos muy bien juntos y fuera del trabajo conseguimos tener una buena amistad y quedar de vez en cuando, para comer o cosas del estilo. Pese a lo mal que lo habíamos pasado en la relación, hablamos todo y nos apreciábamos mucho. El caso es que hace un año, de forma repentina, me pidió cortar todo contacto fuera del trabajo y, oh sorpresa, al de un par de semanas empezó con su actual pareja. Aún así me decía alguna cosa rara o me pedía que fuera a pasar ratos a su despacho para estar juntos, sin nada raro, pero al fin y al cabo ella me había pedido distancia, así que yo no veía algo ilógico. Yo, obviamente acepté su relación y le dije que si necesitaba distancia ahí iba a tener, pero que ojalá le apeteciese seguir siendo mi amiga de alguna forma en un futuro. En vez de eso todo se volvió raro, empezó a faltar al trabajo, a estar de mal humor, distante conmigo y a generar una dinámica muy extraña. A veces evitándome y otras veces pidiéndome que fuese a su despacho a estar juntos incluso horas al día. Durante este año he intentado normalizar la situación, pero ella me ha dicho que se encuentra mal, que ha ido a terapia y que quiere intentar ni verme dentro de trabajo porque solo le traigo malos recuerdos. Yo entiendo que nuestra relación fue muy complicada, incluso que se sienta dolida con ciertas cosas. Pero hace tantos años de ello que honestamente pensaba que al encontrar pareja y tener una relación estable ella estaría más que feliz y con esos recuerdos en el pasado. No consigo entender por qué, de repente, le hago casi ni poder dormir y menos entiendo que me busque al mismo tiempo para pasar horas al día en su despacho. ¿Soy culero por enojarme por esto? Mi actual pareja llevo 3 años, yo hombre ella mujer, ella tiene varios ex. Pero uno de ellos cuando ella andaba en los 17/18 años marcó mucho su vida porque fue su soporte vital en problemas familiares que ella tuvo a esa edad. Por lo que a este ex le agarro mucho cariño en su momento. A pesar de eso él le hizo mucho daño y hasta se convirtió en sacerdote por lo que la abandonó por el celibato, tiempo después la volvió a buscar, prometiéndole que se saldría por ella para que formaran una familia. Pero no lo hizo, lo curioso es que cada cierto tiempo el ex sacerdote la buscaba pero nunca se podría concretar nada por como digo, el celibato. Para ella hablar o recordarlo a él hasta hace unos años era muy fuerte porque le traía recuerdos amargos, así que, cuando teníamos 1 año y medio me pidió para poder platicar con él en un café. Como quien dice cerrar un ciclo y así ya no recordarlo con odio muy famoso de la ciudad acá en Puebla. Como yo veía lo mal que se ponía con esos recuerdos accedí y ella me prometió que será la única vez que sería, solo para cerrar ciclo y el trato era que máximo solo se mandarían mensaje en cumpleaños para felicitarte. Con más razón accedí, ella ya de antemano sabía que a mí esa situación me ponía muy incómodo a quien no le incomoda que su pareja vea o hablé con su ex. Bueno al menos a mí sí. Ya para terminar este cuento, hace un mes aproximadamente estaba utilizando el teléfono de mi pareja cuando le llegó un mensaje de él y no le di importancia pero hoy volvió a pasar lo mismo. Siguen hablando y lo que más me dolió fue que él estaba respondiendo un mensaje de mi pareja que ella le ponía no respondes porque no te importa. Eso quiere decir que si siguen hablando y ella es la que saca en ocasiones conversación. ¿Alguna vez le salvaste la vida a un familiar sin saberlo? Cuando tenía como 6 u 8 años, no recuerdo bien. Mi papá y mi tío se agarraron a golpes. No recuerdo exactamente por qué, pero en medio de la pelea, un adulto nos mandó a mi hermana chica y a mí al patio trasero a jugar. Salí, y un par de minutos después, escuché algo que sonaba como cohetes. Así que fui a la calle a ver qué pasaba. Y ahí estaba mi papá, disparándole a mi tío, que asomaba y escondía la cabeza mientras le decía de todo. Esperé a que dejara de disparar, y fui a la camioneta donde mi tío se estaba escondiendo. Ahí estaba mi tío, tirado sobre la banqueta, con la sangre brotándole de debajo del ojo cada vez que respiraba. Entré y dije, tío Joe está tirado al lado de la camioneta, sangrando. Una adulta entró en shock y se quedó como congelada. Mi mamá le dio una cachetada y gritó, ¡llama al 911! Después, la familia escondió el arma que usó mi papá, y él huyó a nuestra casa, porque vivíamos a una cuadra. Dijo que había sido un tiroteo desde un carro, porque vivíamos en un barrio peligroso. Ahora tengo 34 años, y todavía veo esa imagen grabada en mi cabeza. Mi tío desangrándose en la banqueta. Sobrevivió, aunque creo que le salvé la vida.
Cuento esto ahora porque mi papá murió cuando yo tenía 16 y mi tío está preso de por vida. La amiga de mi tía le robó la mejor oportunidad de su vida. Esta es una historia familiar que me platicó mi mamá hace poco. En mi casa sabemos que mi tía no es buena tomando decisiones y es bastante inconveniente considerando que es la mayor y constantemente toma voz respecto a las decisiones de sus hermanas. Ella siempre ha sido así, por eso es poético, pero igual de bastante injusto. Resulta que mi tía tenía esta amiga, ambas se ayudaban mutuamente para pasar las materias, aunque para ser honestos, según mi mamá, mi tía era quien realmente ayudaba a su amiga a pasar. Entonces llegó la época donde realizarían sus prácticas profesionales y ambas consiguieron entrevistas para una de las mejores empresas del país en aquel entonces. Le dijo a su amiga que ambas llamarían al mismo tiempo para que ambas tuvieran la misma oportunidad. Está de más decir lo tonto que fue porque claramente la querían a ella y no a su amiga. El viernes, mi tía esperó y a las 3 de la tarde en punto levantó el teléfono, solo para que le dijeran que el lugar para entrevistarse ya estaba ocupado por su amiga, quien inteligentemente llamó un par de minutos antes. Ya que solamente había una vacante, mi tía quedó fuera automáticamente. Como dije, fue bastante injusto, pues mi tía quería hacer las cosas limpiamente para apoyar a su amiga y darle la oportunidad de tener la misma posibilidad, y esa amiga se aprovechó y no cumplió. Por otro lado, no hubieras esperado que teniendo una oportunidad única, tu competencia actuaría limpio. Al final no dejabas de competir con ella por un puesto. Además, a quien querían realmente era a mi tía. De ahí el por qué fue a ella a quien le dieron instrucciones para la siguiente entrevista, y no a su compañera. Básicamente ya la habían contratado y echó a perder su chance por querer ser buena amiga. Eso fue bastante tonto. Claro que mi tía fue ingenua y al mismo tiempo fue traicionada, pero ciertamente no nos sentimos mal. Sus pésimas decisiones le trajeron esos resultados. Por elegir malas amistades y por elegir darle en bandeja de plata la oportunidad que le correspondía. Ahora mi tía es ama de casa, ocasionalmente costurera. Tiene 2 hijas y un esposo que ha tenido problemas de salud, por lo que próximamente tendrá incapacidad para volver a trabajar. Su hija mayor tuvo un embarazo temprano, por lo que la ayudan a cuidar a su hijo, mientras termina su universidad y pasa el rato con su novio y su hija menor. Tiene mi edad. Aunque estuvo en la carrera de medicina, en una de las mejores universidades, no podían cubrir los gastos, así que ahora trabaja como secretaria en un consultorio. Nótese que incluso tomó la decisión de ayudar a la hija que ya tenía su vida hecha frente a la que tenía la mejor. Oportunidad y futuro solo porque la otra es la mayor. No es una mala vida del todo, pero solo pensar en cuán diferente pudo ser de haber pensado en su propio futuro, en lugar de querer hacer lo correcto. Que en otras palabras y viniendo de ella, más bien significa que quiso quedar como una buena y bondadosa amiga. Como quien dice, el que se fue a la mar. Ojo, tampoco digo que hacer eso estaba mal. Si hubiera sido otra persona que realmente se merecía el puesto por méritos, seguro hubiera sido bastante solidario. Pero tratándose de estas dos, es que era algo que incluso se veía venir. Su mamá, en lugar de ayudar, se encargó de contarle todo a la familia. Y desde entonces, vinieron a la casa y se llevaron todos los cuchillos a escondidas, como si yo fuera una amenaza. Me atacaron con comentarios o indirectas que me hacen sentir como una loca o una bomba a punto de explotar. El hermano de mi novio leyó nuestras conversaciones, me escribió cosas horribles, y después distorsionó lo que dije frente a todos. Supuestamente dije cosas que jamás dije, como insultar a mujeres de su familia o criticar a su mamá. Me están tratando como una desagradecida, como si yo hubiera pedido que me cuidaran. Yo estaba en coma. Ni siquiera sabía quién era yo. Me dicen que yo debería estar agradecida, de por vida, porque oraron por mí, o porque estuvieron pendientes. Yo ya lo agradecí, oré por ellos también, ¿qué más esperan? Su mamá incluso dijo que vive con miedo de que yo un día le quite la vida a su hijo, cuando soy una persona tranquila, casera, joven, en recuperación. Me duele que me juzguen por lo que pasé, como si no pudiera tener emociones humanas después de un trauma así. Además no sé cuál es el miedo. Elite es 2 años mayor que yo en estos momentos, ya es un hombre, tiene conocimiento sobre muchas cosas, es más grande que yo, conoce el mundo más que yo. Me sorprendió que tengan tanto miedo de mí, que cuando voy en la calle mantengo alerta de que me pase algo como un robo o algo así, soy muy miedosa. Y literal me vienen a atacar cuando ya la relación está bien, ya no peleamos, ya establecimos lo que queremos y nos molesta. Mi novio, solo dice que es pura bobada, de su familia. Que su mamá exagera. Pero no hace nada.
No la llama, no aclara las cosas, no corrige los chismes, no me defiende, no es toda la familia pero sí el 80%. Yo no quiero que él se pelee con su familia. Solo quiero que así como fue a contar todo lo malo de mí, al menos hable también de lo bueno. Que diga que yo estuve a su lado, que lo ayudé a entrar al trabajo, a estudiar, que he querido construir un hogar con él. Que no deje que me pongan como un monstruo. Que al menos intente quitar mi nombre del suelo. Y ni siquiera yo o nunca le he dicho a nadie ni a él que debe estar agradecido, solamente con un gracias o ser bien está bien, porque todo lo que hice fue por amor, no esperando un eterno agradecimiento. Estoy muy cansada. Siento que sobreviví a un accidente para que ahora me hagan sentir peor emocionalmente. Que todo lo que hago bueno se borra y solo queda el error de haberme descontrolado un par de veces en un momento en que mi salud mental y física estaba en el piso. Mi mamá le fue infiel a mi papá enfrente de mí. Hubo un día que mi mamá empezó a actuar más raro de lo normal, más feliz, la hallé con un vestido nuevo, maquillaje radiante y un peinado extraordinario. Ella es de las típicas mujeres que apenas se peina y se visten con lo primero que encuentren. Me dijo que me alistara, que era el cumpleaños de un familiar. Fue un 18 de octubre, ningún familiar o amigo de ella cumplía ese día. Llegamos a un restaurante impagable para ella y me senté justo al frente de un completo desconocido. Ella me obligó a felicitarlo, yo me negué, ella me pellizcaba por debajo de la mesa con la excusa de que yo era tímida con los desconocidos, hasta que al fin ella paró de pellizcarme. Yo seguía sin decir una palabra y no comí ni un solo bocado de lo que ella misma pidió para mí. Luego de que le cantara el feliz cumpleaños a ese hombre, lo besó frente a mí. Como si nada. Simplemente me paré, salí al carro. Mi mamá me persiguió y me jaló del brazo amenazándome con que si hacía algo raro frente a él me iba a castigar por un mes. Eso me dio igual, fui con ella y aquí llegó mi venganza. No fue nada exagerado, solamente cuando llegué y más por ira que por cualquier cosa le pegué un puñetazo al pastel y me limpié en el delicado vestido de mi madre. Actualmente mis padres están divorciados y yo estoy viviendo con mi papá en una ciudad lejos de ella, con visitas regulares, cada vez más incómodas. Su amante, que actualmente es su esposo, ha hecho todo por ganarse mi amistad, regalos caros, conversaciones, a ninguna cedí y no pienso ser la amiguita del amante de mi mamá. Mi novia me fue infiel y ahora no sé qué hacer. Cuando inicié mi relación con mi novia ella venía de un casi algo, esto es importante más adelante, nuestra relación empezaba de lo normal, le soy sincero, yo era una persona algo aburrida, no salía a fiestas y así, entonces por respeto a mi novia tampoco, cosa que no le gustaba porque a ella le mamaban ir a los antros. Pasaron meses para que ella decidiera ir a una alberqueada con sus amigos sin decirme, y mintiéndome, pero la descubrí y después de días de rogarla perdone y siguió normal. Meses después, ella me hizo lo mismo, según iba a ir al colegio, pero la vieron a las afueras de la ciudad en un lago pasando la tarde con sus amigos. La confronté y después de días de perdón la volví a perdonar, ella con la excusa de que conmigo siempre sale y que no me gusta salir a loquear. Le paró a ir a antros, pecó a mí no me gustaban. Después de un año de insistencia fuimos los dos a uno, y me encantó tanto que a partir de ahí fuimos a todos los que pudimos, es más, pasando los meses hasta iba yo solo con mis amigos. El punto aquí es que un día de esos me puse muy borracho, tanto que me besé con una tipa, no recuerdo cómo fue, ni cómo era, solo pecú me vieron y le dijeron a mi novia los días posteriores me hizo sentir como lo más mierda que ha pisado este mundo, le rogué que me perdonara, se hizo la víctima de todo lo que le reclamaba, que ella salía sin avisarme pero nunca me engañó, y después de semanas de luchar por mi hermano arruinó mi vida y la de mi esposo. Durante mi infancia a mi hermano felicitado a todo, mis padres siempre le daban todo lo que quisiera y a mí siempre me miraban como la oveja negra, no que tuve amor paterno y materno y solo tuve que conformarme con las obras. Aún así no reclamé nada porque sabía que no llevaría nada. Después de eso a mis 18 años me salí de casa porque yo no quería aguantar más ese dolor emocional que tuve que lidiar. En ese tiempo conocí a mi ex novia Sara, a la cual le comenté sobre mis problemas con mis padres y hermanos y ella entendió, pero aún así mi hermano se acostó con ella. Me dolió demasiado y más sabiendo que ella sabía que odio a mi hermano. Tiempo después me fui del estado donde estuve a otro, ahí conocí a mi ex esposo Mark, el cual al principio fue algo nuevo. Para aclarar, soy bisexual. Mark me comprendió y todo fue tan orgánico que nunca imaginé algo nuevo en mi vida. Sus padres como era me enseñaron muchas cosas, pero la vida a veces tiene formas de odiarme. Una vez volví del trabajo pero escuché gritos, así que fui corriendo a ver y lo que me dejó de lado fue ver a mi esposo Mark atado y amordazado desnudo. Piedras atrás estaba mi hermano igualmente desnudo y sonriendo diciéndome que me estaba perdiendo del show. En ese momento me quedé estático. Después de eso, que a verte así mi hermana y lo golpeé brutalmente. Él pudo escapar o ir. Llamé a la policía diciéndole sobre lo que pasó, a lo cual actualmente lo están buscando. Después de eso Mark no fue el mismo de antes, ya no me miraba como antes. Ni siquiera hacíamos las mismas cosas, se encerraba mucho tiempo. Hablé con el que fuéramos el psicólogo, a lo cual accedió. Tus cosas. 3 meses volvió a la normalidad. En ese tiempo estuvimos pensando adoptar a una niña porque queríamos ser padres, pero todo cambió un lunes cuando regresé del trabajo. En la noche vi su cuerpo sin vida y un arma. Me quedé paralizado y solo las lágrimas salieron de mí. Saber que mi esposo se quitó la vida me dejó una carta explicándome que no podía vivir esta vida al
ser abusado por alguien igual a mí aunque no sea directamente yo se sintió que yo sentí tan deprimido que hasta yo pensé igual quitarme la vida actualmente estoy escribiendo esto para desahogarme ya han pasado un año desde lo ocurrido. Mi amigo comenzó a ir a una secta y me quiere invitar. Hace un año, el 29 de diciembre de 2023, recibí la visita de un amigo que se había mudado a una ciudad mucho más grande. La verdad, desconozco los detalles porque él simplemente se fue sin decir nada. Antes de continuar, es importante mencionar que mi amigo solía ser una persona muy alegre, sociable y graciosa. Le encantaban los videojuegos y lo conozco desde hace 8 años. Sin embargo, esa noche del 29 de diciembre fue impactante. Él llegó, se sentó y vino acompañado de su primo, lo cual me pareció extraño porque la reunión era solo entre amigos. Lo que comenzó a despertar mis sospechas fue el cambio radical en su personalidad. Pasó de ser como lo describí antes a mostrarse serio, callado y haciendo comentarios fuera de lugar. Mencionaba que ya sabía mucho más, pero nunca especificaba de qué. Su primo, por su parte, era altanero y molesto, y ambos insistían en que tenían conocimientos sobre temas muy profundos, afirmando ser muy cultos. Sin embargo, desde mi perspectiva, solo parecían estar mamando, presumiendo sin sentido, ya que no decían nada relevante, solo hablaban y hablaban sobre supuestos conocimientos. El colmo fue al final, cuando confronté a mi amigo sobre su actitud. Él me juzgó de loco y se retiró con su primo, pero de una manera que parecía actuada, casi irreal. Tiempo después, lo he vuelto a encontrar, pero ahora es muy distante. Ya casi no hablamos, y sigue con esa actitud de presumir. A veces trata de parecer normal, pero siempre repite lo mismo sobre su conocimiento. Además, he notado que menciona estar metido en algo relacionado con su familia, algo turbio, como despertar su mente. Para finalizar, recientemente me ha invitado a su fuente de conocimiento, pero simplemente lo ignoro, jaja. Quiero dejar a mi novia embarazada. Tengo casi un año con mi novia, nosotros quedamos embarazados al mes de conocernos y le queda un solo mes para que dé a luz. Siempre han sido problemas, hemos terminado 2 veces porque por más que aguanto, siempre llega un punto de quiebre en el que simplemente ya no soporto más berrinches y peleas. Todo le molesta. Antes no tenía un trabajo decente y estable y eso era motivo de pelea, ahorita tengo un trabajo en el que me va muy bien y la proyección salarial es increíble, de verdad cambia ese aspecto de mi vida, la cosa es que es un trabajo que me exige muchísimo y ahora se queja porque la tengo en segundo plano. Por motivos económicos se mudó a mi casa con mi mamá pero siempre es una pelea constante porque dice que no tiene privacidad, ya no sé qué decir o hacer para que vea que sí la tiene porque en verdad la tiene. Ella tiene la mentalidad de una niña de 5 años, me lo ha dicho en muchas ocasiones que cuando su mamá no quiere darle algo, simplemente le hace un berrinche y lo consigue. Se queja de que mi mamá me apoya de vez en cuando económicamente, a lo mucho me da 300 pesos cuando se me atora para la gasolina y ya, pero su mamá le cedió la deuda de un carro y se ofreció a pagársela, pero yo soy el que no puede vivir sin su mamá. Sinceramente ya no sé qué hacer, porque la he intentado terminar 3 veces y siempre volvemos porque me pongo a pensar en qué feo sería para un niño el crecer sin padres juntos, pero a este paso me voy a terminar volviendo loco porque simplemente ya no la aguanto. Creo que me salvo la luz y el celular. Tenía 18 años, era un 4 de julio del 2023 y, como cada mañana, me preparaba para ir a la universidad. Eran eso de las 6 de la mañana y hacía muchísimo frío. Había llovido toda la noche y la vereda estaba cubierta de una capa helada que crujía cuando ponías un pie en una baldosa. Salí de casa apurada, como siempre, pero algo me hizo volver. Primero fue una luz encendida en el living. Volví para apagarla. Salí de nuevo, y otra vez, me había olvidado el celular. Regresé por segunda vez. Pero fue en ese último intento, mientras buscaba las llaves para cerrar la puerta e irme, que sentí algo difícil de explicar. Era como una mezcla de ansiedad e inquietud. Algo me decía, sin palabras, que no debía salir. Que el universo, de alguna manera, aún no quería que me fuera. Me quedé quieta por unos segundos. Pensé, ¿para qué ir hoy? Hace mucho frío, vivo a 1 hora de viaje, y ya estamos en las últimas clases del cuatrimestre. No es obligatorio ir, puedo pedirle los apuntes a mi amiga. Entonces cerré la puerta por tercera vez, pero esta vez, para quedarme. Encendí la tele en el canal 4, preparé un té con galletitas, y me senté en el sillón. Mi perro saltó a mis piernas. Mientras lo acariciaba, empecé a escribirle a mi amiga, hoy no voy, hace mucho frío y no me siento con ganas de viajar hasta allá. ¿Después me pasás lo que vean? Mientras escribía ese mensaje, a los 15 minutos vi en la pantalla del televisor la noticia que me dejó helada. El colectivo que siempre tomaba, el de las 6:05, había tenido un accidente a eso de las 6:30 aprox.
Había patinado en la ruta por el hielo, volcó e impactó contra la estructura de un edificio que quedó en construcción hace unos 10 años. No hubo sobrevivientes, esas personas, las que siempre van a esa hora. Las que, ese día, podrían haber sido mis compañeros de viaje. En ese momento supe que nada de lo que me hizo quedarme fue coincidencia. Ni la luz, ni el celular olvidado, ni esa incomodidad que me ataba al sillón. Todo me estaba cuidando. Y también entendí algo más profundo, el universo todavía no quería que me fuera. Estudio enfermería porque mi sueño es acompañar a las personas cuando más lo necesitan. Ser esa pequeña luz que los impulse a seguir, aun cuando todo parezca oscuro. Ser ese hombro al que puedan aferrarse. Y quizás, por eso, la vida quiso darme una nueva oportunidad. Porque todavía tengo algo que dar. Algo que sanar. ¿Soy culero por terminar mi amistad con mi mejor amiga? Mi mejor amiga y yo nos conocemos desde que teníamos 7 años, actualmente tenemos 20 años. Hace aproximadamente 2 años conocí a una chica que me gustó mucho desde el principio, pero en ese momento ella tenía novio, así que no intenté nada y solo nos hicimos amigos. Cuando salíamos los tres, ella, mi mejor amiga y yo, mi amiga solía hacer comentarios que me dejaban en ridículo. Eso me molestaba mucho, así que le pedí que dejara de hacerlo y le expliqué que esa chica me gustaba y que quería causarle una buena impresión. Según ella, lo entendió y dejó de hacerlo por un tiempo. Sin embargo, más adelante empezó a hacer chistes sobre cosas que yo le había confiado. La otra chica no entendía los chistes, pero se reía por compromiso. Volví a hablar con mi amiga y le pregunté por qué seguía haciéndolo. Me dijo que estaba celosa porque, según ella, yo la estaba dejando de lado. Le aseguré que nadie la iba a reemplazar, y después de eso dejó de hacer comentarios incómodos. Un tiempo después, la chica que me gustaba nos contó que había terminado con su novio. Me emocioné porque pensé que por fin tendría una oportunidad. Pero antes de poder acercarme más, empezó a alejarse de mí, aunque seguía saliendo con mi mejor amiga. Le pregunté si sabía por qué se había alejado, pero me dijo que no sabía nada. Un día fui a la casa de mi amiga y su mamá no me dejó pasar, algo que nunca antes había pasado. Me pidió que esperara afuera. Eso se repitió unas 4 veces. Una vez que su papá fue quien me abrió, me dejó pasar y me dijo que subiera. Al subir, escuché risas de mi amiga y la otra chica. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Le toqué y me pidió que la esperara afuera. Me molestó mucho, pero lo hice. Tiempo después, en una fiesta con amigos, uno de ellos ya borracho dijo que mi mejor amiga se estaba acostando con la chica que me gustaba. Me sorprendió mucho y le pregunté por qué lo decía. Me dijo que una vez las vio besándose y tocándose. Me sentí muy traicionado, especialmente porque mi amiga sabía lo que sentía por esa chica. Al día siguiente fui a confrontarla. Ella le restó importancia y me dijo que yo no tenía derecho a reclamar nada porque no era nada para esa chica, que mi escena de celos era ridícula y que entre ellas no había nada, que solo se estaban divirtiendo. No quise discutir más y le dije que nuestra amistad se había terminado. Ella se sorprendió y me dijo que no podía cortar una amistad de tantos años por algo así. Yo me fui sin decir más. Después, algunos amigos me escribieron diciéndome que no fuera mala onda, que no valía la pena terminar una amistad de tantos años por una simple calentura. Pero no les contesté. Siento que nadie entiende cómo me siento. Odio a mis padres y no me arrepiento de eso. Hace poco descubrí que soy estéril por culpa de mis padres, nací con los testículos no descendidos, algo que se supone deberían operar antes de los 2 años. Pregunté y resulta que la operación estaba para ser efectuada pero mi madre decidió gastar todo el dinero en una bodega en casa que abandonó años después. Luego ella intentó curarme con métodos dudosos y que si contara en ese momento llamarían a protección al menor, policía y quién sabe qué. La cura incluía perros, masajes, etc., todo en la parte afectada. Mi padre se hizo desentendido y tras años viví como si nunca tuviera problemas. Hace poco fui al urólogo y tras análisis me declararon estéril debido al nulo desarrollo de las partes afectadas, debo tomar hormonas por el resto de mi vida y debo pagar una operación que saldrá de quién sabe dónde porque si no mi riesgo al cáncer aumenta. ¿Alguna vez uno de tus padres casi muere por un familiar? Mi madre me contó una historia que marcó su infancia, aunque ella apenas era un bebé cuando ocurrió. Tenía solo 1 año de nacida, y su hermana mayor, mi tía, tenía 8. Según mi madre, en ese entonces mi tía sentía celos, ya que desde su nacimiento, la atención de la familia había cambiado drásticamente. Un día, mientras los adultos no estaban presentes, dejaron a mi madre al cuidado de mi tía. Fue en ese momento cuando, impulsada quizás por esos celos o simplemente por inmadurez, mi tía tomó una pastilla entera de Alka-Seltzer y se la metió en la boca a la bebé.
Mi madre comenzó a hacer espuma por la boca y la nariz. Tenía dificultad para respirar, y su pequeño cuerpo empezó a reaccionar de forma alarmante. Al poco tiempo, mi abuela la encontró acostada en la cama, cubierta de espuma. La escena fue impactante. De inmediato la llevó al hospital. Afortunadamente, los médicos lograron estabilizarla y todo terminó sin consecuencias graves. Fue un gran susto para la familia, pero mi madre sobrevivió sin secuelas. Hoy en día, mi madre tiene 43 años. De mi tía no sabemos mucho, se fue a vivir a la Ciudad de México hace tiempo y con los años perdimos el contacto. Conocí a una chica sin saber que ella me iba a sabotear. Comenzó cuando yo entré preparatoria, no conocía a nadie y no tenía un solo amigo, pero hubieron pocos que me incluyeron, unos me alejaban porque según me veía, fresa, después pasé un año ahí y pasé a tercero, conocí a una chica, Laura, y la conocí por redes sociales pero era de mi misma escuela, ella y yo anduvimos un rato y estuvimos así hasta ya la graduación, volvimos, pasaron cosas que ya sabrán cuáles, después estuvimos juntos un pequeño tiempo, pero una chica que, según, quería conmigo. Pues técnicamente fue infidelidad, y ya con esta nueva chica anduve muchísimo tiempo, pero al final ella me terminó engañando acostándose con otros tipos, y pues estuve solo por un tiempo, pero volvió, Laura, y todo iba bien, pero notaba que la gente que la seguían a ella y a mí pues me dejaron de seguir y no lo vi raro sino hasta que vi que ella hablaba mal de mí, incluso me puso apodo y todo con sus amigos, y yo le dije que qué onda con eso y se justificó con que según yo lo hacía cuando no. Era cierto, y pues también notaba que sus amigos hombres pues se le acercaban mucho y incluso recuerdo que un día estaba junto a ella y uno de sus amigos se burló de mí como de que estaba siendo engañado, y pues ya terminó eso, a lo que voy es que, estoy afectado y me cuesta socializar después de lo sucedido. ¿Qué me recomiendan para que ya no tenga ese miedo de perder a la gente? ¿O de no ser aceptado socialmente? Soy una mujer de 40 años que ha perdido toda esperanza. Cuando era adolescente pensaba que me casaría con un hombre que me gustara físicamente y tuviera dinero, tendríamos hijos y viviríamos en una casa grande. Mis papás me hicieron creer que lo merecía todo por ser bonita. Después entré a la universidad, maduré y dejaron de importarme esas cosas. Conocí al único novio que he tenido. Estuvimos 15 años juntos, pero nunca quiso dar el paso. Discutíamos mucho al respecto. Un día le di un ultimátum y prefirió marcharse de la casa al instante. En menos de un año se casó con una mujer de 20 años. Desarrollé un resentimiento hacia las mujeres jóvenes que me llevó a maltratar a mis subordinadas. Me convertí en la jefa ogro que desquita sus frustraciones en el trabajo. Trataba de salir con hombres. Ninguno quería nada serio conmigo. Un día otra solterona del trabajo me invitó a salir como amigas, pensé que iríamos a algún bar a conocer hombres, y sí fuimos, pero de alguna forma terminamos por tener intimidad ella y yo. Luego seguimos un tiempo juntas y también nos separamos. No me dolió. Realmente no sentía nada por ella. Y entonces llegamos a donde estoy hoy. Ya no puedo imaginar mi vida con un hombre. En mi rango de edad ninguno vale la pena. No quiero ser madrastra ni lidiar con exesposas. Estoy resignada a morir sola, pero me gusta la libertad que gané. Para desahogarme prefiero encuentros casuales con mujeres, aunque la idea de tener algo sentimental con una me desagrada. Ahora me atraen mucho las chicas jóvenes, me parecen más bellas que los hombres. Nunca imaginé que terminaría siendo lesbiana. ¿Cómo descubrí que mi novia me engañaba con otros 4 chicos? Llevo 3 años con mi novia y estaba ahorrando para un anillo y todo. De repente, su teléfono empieza a sonar a las 2 de la madrugada como todas las noches. Dice que son cosas del trabajo, pero, ¿a las 2 de la madrugada? Anda ya. Sé que todo el mundo dice que no hay que revisar el teléfono de la pareja, pero lo hice de todas formas y, madre mía, mi vida explotó en ese instante. No era solo un tío. Eran 4 hombres distintos. Todas esas conversaciones separadas con fotos que no quiero volver a ver, planeando encuentros, y lo peor, todos bromeando sobre mí. Uno era literalmente mi mejor amigo desde pequeños, otro era su jefe, un clásico, nuestro vecino de abajo, y ese amigo gay con el que siempre estaba, que, sorpresa, no era gay. Esto llevaba así unos 8 meses mientras yo trabajaba doble turno para ahorrar para nuestro futuro y esas cosas. Cuando por fin la confronté, pensé que al menos intentaría negarlo o llorar o algo. No. Se rió de golpe y me dijo, te costó bastante darte cuenta. Dijo que yo era demasiado predecible y que estaba aburrida. Mi supuesta mejor amiga me escribió después diciendo, no era nada personal y estas cosas pasan. ¿Qué demonios? Esa noche cogí mis cosas mientras ella salía a despejarse, lo que probablemente significaba enrollarse con uno de ellos, la verdad. Han pasado como 2 meses. Me mudé a otra ciudad, les eché el candado a todos, empecé terapia porque estaba hecho un desastre. Y ayer me llamó desde un número desconocido llorando por haber cometido un tremendo error. Resulta que el jefe la despidió después de conseguir lo que quería, el vecino se mudó, mi exnovio fue pillado por su novia y el amigo gay la dejó en el olvido cuando se aburrió. Tuvo el descaro de preguntar si podíamos arreglar las cosas. Me reí y colgué. Algunas cosas simplemente no se pueden arreglar.
Uno de mis compañeros hizo cosquillas a nuestro profesor y no lo he visto desde entonces. Tenía un amigo en segundo de bachillerato al que llamaremos Coulten. Coulten era de esos que siempre andaban con chistes picantes, un fanático acérrimo de Kanye y Ye, ya saben a qué me refiero. Para que quede claro, nuestros pupitres en la única clase, Historia Universal, que compartíamos estaban en filas verticales, mirando hacia el frente, importante para más adelante. Coulten se sentaba al fondo de una fila y yo frente a él. Era un día de clase un poco flojo, así que empezamos a hablar y bromear. De alguna manera, la conversación derivó hacia algo relacionado con las cosquillas. Sin que Coulten lo supiera, nuestro profesor estaba justo detrás de él, observando la clase. Como si fuera una broma, Coulten fingió hacerle cosquillas a alguien que estaba detrás de él. Pero, claro, nuestro profesor estaba justo detrás de él. De alguna manera, se las arregló para hacerle cosquillas, justo en la zona de las caderas. Nuestro profesor está furioso, como mínimo. Todos los demás intentan contener la risa desesperadamente. Coulten está completamente pálido. Nuestra maestra empezó a gritar sobre lo increíblemente inapropiado y violatorio que fue eso, y para ser justos, lo es. Después de su desahogo, salió del aula con Coulten, probablemente para ir a la secretaría. Después de eso, oí que lo habían suspendido 2 meses dentro de la escuela. Todos empezaron a referirse al incidente como ticlegate, un término que, me avergüenza admitir, yo acuñé. Pero después de ese tiempo, no volvió a clase, lo cual tiene cierto sentido. Pero al año siguiente compartí otra clase con él, o al menos se suponía que debía hacerlo. Estaba en la lista, pero nunca apareció. Después de ese año, no lo volví a ver en la escuela, ni en eventos escolares, ni en partidos de fútbol, ni en nada. Hablé con algunos de sus amigos más cercanos y no habían sabido nada de él desde un mes después del incidente. La gente se burlaba de él por todo el calvario. Debió de cambiarse de escuela o algo así, pero nos lo habría dicho sin más. Es una situación de locos. Si aprendo algo, actualizaré este hilo, pero por ahora no tengo idea de qué le pasó. Uno de mis compañeros hizo cosquillas a nuestro profesor y no lo he visto desde entonces. En 7º grado me uní a un nuevo grupo de amigos, no voy a hablar de todos, pero hay algunas personas de las que hablar, los llamaremos Jaque, Emily y Travis. Todo iba bien y al entrar en 8º grado parecía que iba a ser un gran año y lo fue. Emily se unió al grupo de amigos y al principio no cambió nada, seguíamos siendo un grupo de amigos nerds. Después de las vacaciones de invierno las cosas fueron cuesta abajo, Travis actuaba raro porque él y su novia discutieron, pero lo superaron, pero esto empezó todas las cosas negativas. Jaque invitó a Emily a salir y ella dijo que sí y fueron al cine y todo fue bien hasta que Jaque me llamó llorando porque Emily se declaró lesbiana. Dijo que se iba a suicidar y lo convencí de que no lo hiciera. Travis estaba muy enojado por esto y me dijo que ella es bi, no lesbiana, pero luego me dijo la verdad sobre ella. Resulta que ella andaba mucho por ahí, chicos y chicas, y tenía un recuento de cadáveres muy alto, esto me impactó y Jaque lo sabía y esto es lo que lo volvió loco, empezó a obsesionarse con ella y conmigo de repente. Mi amigo que estaba en 7º grado y yo, llamémoslo Alex, me dijo que Alex y yo salíamos mucho y que éramos gays juntos, lo cual no era cierto en absoluto, e intentó decírselo a todo el mundo, pero nadie le creyó. Luego difundió el rumor de que yo era autista y nadie le volvió a creer. Dejé el grupo de amigos y estaba en otro grupo de amigos y simplemente salí con ellos durante el resto del año. Empezamos la escuela secundaria y Jaque está en una escuela técnica y todos en mi antiguo grupo de amigos también se fueron y soy amigo de algunos de ellos de nuevo, pero no de todos. Confiaba mucho en Jaque, pero luego hizo todo eso, qué pedazo de mierda. ¿Soy culero por distanciarme de mi mejor amigo? Tengo un mejor amigo al que conocí hace más de 20 años, crecimos en la misma colonia y, aunque él siempre tuvo mejores condiciones económicas que yo, compartíamos las mismas motivaciones. Incluso estudiamos juntos en la universidad. Con el tiempo, nuestros caminos se separaron, él inició una carrera en el mundo del marketing y yo en el periodismo. Como suele ocurrir en muchas amistades, dejamos de vernos con frecuencia. Sin embargo, en los últimos encuentros he notado un cambio profundo en su manera de ser, desde actitudes de desdén hacia los meseros hasta conversaciones centradas únicamente en cómo generar dinero. Siempre he respetado su perspectiva, pero me incomoda esa mirada que intenta hallar el lado redituable en cualquier asunto. Entiendo sus pasiones, pero siento que ya no pertenezco a su círculo. Y también percibo que él hace un esfuerzo por comprenderme, aunque yo mismo me vea como alguien condenado a ser un empleado más, sin interés en figurar en redes sociales ni en aparentar gran riqueza. Creo, simplemente, que ahora somos dos mundos distintos. Últimamente él me ha buscado mucho, pero la última vez que me buscó fue para plantearme oportunidades de trabajo. Obviamente necesito generar ingresos, pero con él no siento esa confianza. Por eso he decidido tomar cierta distancia, no porque lo quiera menos, sino porque ya no sé cómo reaccionar. Es difícil y, en cierto modo, doloroso. ¿Soy culero por distanciarme de mi mejor amigo? Yo, hombre de 36 años, llevo 17 años con mi esposa, mujer de 35 años. Tenemos 3 hijos juntos. Siempre creí en la monogamia y la fidelidad. A lo largo de los años, tuve muchas oportunidades de engañarla, pero nunca lo hice porque era feliz con ella. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de ella. Esta no es la primera vez que me ha sido infiel.
Hace años, tuvo una aventura intermitente con un compañero de trabajo casado que duró varios años. Más tarde, tuvo una aventura con su ex mientras visitaba a su familia fuera del estado. En ambas ocasiones me separé de ella, pero finalmente la perdoné porque no quería que mis hijos crecieran en un hogar roto como el mío. Me dije a mí mismo que éramos jóvenes, que la gente comete errores y que podíamos reconstruir. Por un tiempo, pareció que sí. Los últimos 4 años fueron tranquilos, y pensé que estábamos en un mejor lugar. Hice todo lo posible por seguir adelante y volver a confiar en ella. Pero hace 2 meses, todo se vino abajo. Recibí un mensaje de la esposa de mi mejor amigo con capturas de pantalla que demostraban que mi esposa tenía una aventura con él. No solo coqueteaban, se escapaban a hoteles, se veían durante las pausas para comer e incluso planeaban una escapada de fin de semana. Cuando los confronté, ninguno intentó negarlo. ¿La excusa de mi esposa? Dijo que se sentía abandonada, que envidiaba cómo mi amigo trataba a su esposa y que se había dejado llevar. Me pidió perdón y ahora dice que hará lo que sea para mantener el matrimonio. Incluso ha llegado a ofrecerme un pase libre para ver a otras mujeres, siempre y cuando vuelva a casa con ella. Para mí, eso no es un matrimonio. La verdad es que ya no la amo como antes. A estas alturas, siento que estoy más ligado a ella por la historia y los hijos que por un amor genuino. Se ha pasado de la raya demasiadas veces. No puedo confiar en ella, y sus palabras ya no significan nada para mí. Ahora mismo, estamos atrapados viviendo bajo el mismo techo por razones económicas y por los niños. Ella insiste en que no deberíamos dejar que los niños crezcan en un hogar desestructurado, pero creo que seguir juntos en esta situación sería más perjudicial que un divorcio. ¿Soy culero por molestarme con mi novia _? Mi novia trabaja y yo igual ella ambos vivimos solos y ella el viernes me dijo que estaba agotada y que el sábado no haría que porque moría de sueño que solo saldría a recoger un regalo para el cumpleaños de su sobrino que sí. No nos saldría para nada de sueño casa y que regresando se metería a la cama a descansar. Yo le dije que bien descansa y pues entendí que quería su espacio para descansar así que no hice ningún tipo de plan con ella. El sábado me avisa que ir a recoger su encargo y le digo que le dije que mis padres me había hablado y que saldría con ellos a comer a lo que me responde que ok pesados 20 minutos me vuelve a enviar mensaje para decirme que saldría con una amiga hasta aquí me quedé confundido. Pero no hice más mi molestia fue cuando me manda mensaje a las 1 de la mañana que ya había llegado a su casa ahí fue cuando me molesté porque según ella estaba muy cansada y solo quería dormir y le dije según yo no hice planes contigo porque querías descansar y resulta que te vas toda la noche y pues al final terminé siendo el malo porque me molesté y que era un egoísta porque yo no tenía planes con ella y que me afectaba que saliera sin su amiga. ¿Me equivoqué yo o realmente fue mi pareja? Recientemente tuve una pelea con mi novia que me afectó bastante. Salimos a un acuario y a un museo. Ella realmente quería visitar un acuario desde hace tiempo, entonces ahorré un poco y la llevé para que se la pasara bien. El tema por el cual discutimos comenzó cuando íbamos caminando rumbo al acuario, pasamos por un restaurante al parecer de judíos, por lo que ella me soltó repentinamente de la mano. A lo cual yo me confundí y le pregunté que por qué había hecho eso y me explicó una idea súper rara de ser juzgada por una religión y cosas así, ella es católica. Yo, lógicamente, me molesté y la quise tomar de nuevo de la mano incluso forcejeando un poco. ¿Por qué se preocupó por lo que podría pensar una religión a la cual no pertenece? Bueno, lo dejé pasar a pesar de mi molestia y fuimos al acuario. En el acuario hice un chiste bastante malo, humor un poco negro, por lo que ella me respondió que estaba bien idiota. Tampoco le di importancia porque a mí me dio gracia mi chiste, la verdad XD. Bueno, saliendo del acuario de regreso al lugar donde estacioné el auto, pasamos por ese mismo restaurante y me volvió a soltar, ahí ya no me pude contener y le pregunté que por qué estaba de mamona. Expresión usada en México para una persona la cual es muy exagerada, conmigo si ni siquiera era judía. Me dejó de hablar y cuando quise intentar hablar las cosas me dijo que le hablé mal y que a mí no tenía que importarme sus formas de pensar. Puede que tenga razón pero también siento que ella no es empática sobre la forma en que me trató y cómo me hizo sentir. Mi novia me engañó. Sentí que mis casi 4 años con ella fueron solo una ilusión que ella creó. Hace una semana se escapó mientras dormía. Me desperté de repente a las 2 de la mañana y la encontré desaparecida, con la ubicación incorrecta y sin respuesta a mis llamadas o mensajes. Sobre las 5, dijo que tenía un turno de madrugada, pero que sus ubicaciones suelen actualizarse cuando está en casa. Sin embargo, no se ha actualizado desde la medianoche, lo que significa que se fue a medianoche. Le dije que tomara una foto de su lugar de trabajo y me dejó en blanco. Adelanté la llamada alrededor de las 7:15, donde suelo irme. Había cancelado la llamada porque sabía que algo pasaba y tenía razón. Intentó volver a casa y, al ver mis zapatos, se fue con la persona con la que me estaba engañando. Su atuendo parecía el que usaría en casa. Hablé con ella hace 2 días y seguía mintiendo sobre su infidelidad. Me hizo sentir como un loco, me echó la culpa del fracaso de la relación y rompió conmigo mientras yo le rogaba que me quedara. Cuando recuperé la cordura, vi que todas las pruebas estaban ahí y me negué a aceptarlas porque quería creer que no lo había hecho, pero en realidad lo hizo en mi lado de la cama y en mi sitio favorito del sofá.
Cuando hablé con sus amigos de Estados Unidos, aprendí más sobre ella y lo mentirosa que es, victimizándose a sí misma y a su mejor amiga, quien nunca lo necesitó. Incluso mintió sobre haber sido víctima de discriminación racial en el pasado. ¿Soy culero por exponer a una ex compañera de trabajo? Tuve un trabajo con una compañera que fuimos a la universidad juntos, ella era más nueva y por alguna extraña razón le dieron la responsabilidad de estar a cargo de la operación de un barco. Yo no tengo problema con esto ya que es menos responsabilidad para mí y lo vi como una oportunidad de compartir mi experiencia y conocimiento con ella, como coaching para que todo fuera bien. Después de algunas experiencias no tan buenas en este trabajo, me acabo de enterar que meses después está esparciendo rumores sobre mí, para hacerme ver mal. ¿Soy culero por exponerla ante la autoridad correspondiente? Cabe mencionar que mandé un correo a la empresa para mantenerlo todo dentro de las personas a las que les compete, pero ellos no hicieron nada, ni me contestaron y ahora el que está quedando mal soy yo. Estoy considerando exponerla e incluso meterle un susto por una demanda de difamación.